Qué bueno sería que las naciones puedan reconocer la grandeza de Dios. Bienaventurada la nación que tiene a Jehová como su Dios. Que nuestra nación logre rendirse a Dios y que pueda servir libremente al Señor. No solo porque nos ha cuidado, nos guarda, sino también porque Él nos ha redimido. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que hoy en la predicación de principios de la revelación, de la serie de los principios del reino, hoy hablamos de códigos espirituales. Y quiero compartir con ustedes la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 2, el versículo 6. Vamos a compartir la escritura juntos y vamos a adentrarnos en ella para saborear la gracia manifestada en el Señor y la revelación de sus misterios. Leemos en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 2, versículo 6, en el nombre de Jesús. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy amable. Gracias. Bendito es el nombre del Señor. Ya hemos dado algunas pinceladas del concepto de lo que son los códigos espirituales, que el Señor maneja en su voluntad una estrategia para comunicarse directamente con nosotros por medio de códigos particulares y personales, porque Él quiere que nosotros lleguemos a conocerlo, conozcamos esa voluntad que es circunstancial, porque la voluntad de Dios está perfectamente diseñada en las Sagradas Escrituras, pero hay una voluntad que es circunstancial, en la que de alguna manera el Señor quiere que nosotros manejemos, podamos conocer y saber en esa circunstancia en que nosotros estamos viviendo qué Él quiere de nosotros. Y entonces Él va a utilizar, y quiero que se detengan a analizar, cuando salgan de aquí puedan analizar cuántas veces el Señor nos ha de alguna manera intentado como llamarnos a una relación íntima con Él, en la que nos está trayendo cosas como que nosotros no comprendemos, porque no nos las habla necesariamente en el lenguaje común, sino algunos códigos que deben tomarse en cuenta por medio de la observación. Usted observa cómo Dios está trabajando con usted, hacia dónde lo está llevando, y entonces qué tanto se repite eso que Dios le está mostrando y qué ocurre cuando esas cosas se dan. Entonces usted va a comenzar a entender que no son más que código de comunicación directa que Dios quiere con usted para que usted conozca su voluntad circunstancial.
porque la voluntad perfecta de Dios está expresada en la Escritura. Ya Él nos dijo lo que nosotros queremos, que es lo bueno, pero nosotros como seres humanos podemos desarrollarnos espiritualmente y poder tener una relación íntima con el Señor en la que Él pueda comunicar algunas cosas particulares. Y como le dije antes, esos códigos son para nosotros, no son necesariamente para que lo demos a conocer, excepto que Dios también de alguna manera nos convenza de que esa información que nosotros estamos recibiendo, nosotros podamos compartirla, porque son personales, son para que nosotros podamos conocer a Dios. De manera que yo pudiera compartir en un momento determinado, en una indiscreción, y creo que se lo he comunicado, porque nosotros somos indiscretos cuando comunicamos cosas que tienen que ver solo con nosotros, que son códigos personales en la que Dios quiere adentrarnos, para nosotros conocerlo y poder entender sus misterios. Ahora, oportunamente el Espíritu de Dios va a querer que nosotros comuniquemos a alguien en particular, pero nosotros tenemos que saber que Dios realmente quiere que lo comuniquemos, porque no necesariamente lo que Él nos está comunicando es para que nosotros lo publiquemos. Y por eso tenemos que aprendernos a manejar con eso de los códigos, porque posiblemente Dios me esté prohibiendo algo a mí personalmente que no se lo prohíba a otra gente. Y yo no puedo dirigir la congregación por revelación, por sueño, por visión, por éxtasis o por códigos que yo tengo de comunicación con Dios, porque la congregación se debe dirigir por la Biblia, por la palabra. Si nosotros cambiamos la escritura, estamos tirando aventura. Estamos a lo que coge el bon y no es el consejo de Dios establecido. Por eso lo que Dios me prohíbe a mí es posible que sea universal, pero debe estar en la Escritura para yo poder decirle a ustedes que Dios ha prohibido eso. Si no está expresamente porque es algo circunstancial o particular, yo tengo que saberme manejar porque puede ser personal. Y si yo intento establecer lo personal a la vida de la gente, entonces comienza a desviarse el concepto del respeto a un concepto que se utiliza justamente en el movimiento protestante, que es sola escritura, que la cual quiero ver si el domingo puedo adentrarme en ese concepto en la conclusión de esta predicación. Porque si es escritura, si es sola escritura, llena todas las expectativas, y Dios lo que quiere es que seamos dirigidos por la escritura, no por lo particular que Dios esté trabajando conmigo en un momento determinado. Si no está en la escritura, yo no tengo cómo convencerlo a ustedes, ni demostrarle a ustedes que eso que se está trabajando conmigo de manera personal tiene que ser universal. Y creo que la semana pasada, le puse un ejemplo de eso. Así que lo que tuvieron la semana anterior lo conocen, si no, cuando suban esa predicación usted podrá estar en contexto de que ocasionalmente Dios nos está guiando por medio de códigos para que nosotros podamos adentrarnos en una relación especial con Él, que no quiere decir que sea universal. Si en la Escritura hubiera probado alguna de las cosas, de las experiencias personales de ustedes y mía, nosotros pudiéramos establecerlo como universal. Pero yo no puedo establecer como universal aquello que la Escritura no establece. Aleluya. Aleluya. El ser humano tiene un diseño especial en la que el Señor sopló una sustancia espiritual en el cuerpo material capaz de distinguir lo físico y lo espiritual. Todo ser humano, y no quiero, porque nosotros a veces estamos en las congregaciones y estamos subestimando a nuevos creyentes, a personas que no conocen a Dios. Dios tiene un diseño para el ser humano. Y el hecho de que la persona no esté sirviendo a Dios no significa que no esté bajo ese diseño. Adán pecó y tuvo una transición en retrospectiva. Pecó Adán, nosotros comenzamos a tener una relación con Dios truncada, débil, porque el pecado y la naturaleza concupiscente que se desarrolló en el ser humano a partir del pecado lo ahoga. Pero Dios ha diseñado el ser humano con una capacidad extraordinaria. Y tanto los inconversos como los conversos, todos hemos recibido un aporte de Dios en términos espiritual para que dé vida
a ese cuerpo material. Y ese soplo espiritual es más que una expresión de vida. Hay capacidades y habilidades para distinguir entre lo que es espiritual y lo que es natural. Y cuando se desarrolla en el ser humano, también a partir de la caída del pecado, se desarrolla la conciencia. Todo ser humano tiene una capacidad netamente humana que trabaja desde el corazón, que establece que todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso la conciencia está muy ligada al intelecto, porque el intelecto se desarrolla y la conciencia tiene la oportunidad de recibir información o formación. Entonces los seres humanos, sean creyentes o no, están en capacidad de distinguir lo que es espiritual y lo que es natural. Lo que pasa es que el pecado lo ha cegado y no lo deja estar tranquilo. Y la tranquilidad requiere, para uno poder hacer pensamiento lógico, análisis. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el enemigo ha potencializado en los pecadores y en muchos de nosotros antes de conocer al Señor, ha potencializado esa capacidad. Y hay mucha gente que está desarrollando su espíritu desde la posesión demoníaca, desde influencias espirituales contrarias al reino de Dios, pero lo están haciendo porque tienen esa capacidad. Y hay mucha gente que puede percibir y discernir de manera natural. Y hay otras personas que lo hacen con influencias espirituales contrarias. Pero Dios fue el que creó al ser humano con esa capacidad. Porque lo que Dios sopla en el ser humano es de lo que está en él. Es una sustancia espiritual, no es material. Y esa capacidad de desarrollar, inclusive, el texto sagrado está diciendo que fuimos creados por Él a su imagen y a su semejanza. O sea que el pecador más perdido en el mundo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que hay áreas que se restauran en una relación con Dios. Se restaura la semejanza en una relación con Dios por medio de la transformación del Espíritu, en la que el Espíritu de Dios proyecta a Cristo a través de nosotros. Y nosotros tenemos esa imagen de Dios conforme establece la Escritura. Pero en términos general, y por eso no quiero que estén subestimando a la gente, porque Dios lo creó. Tienen un depósito de Dios y eso pasaba con nosotros antes de conocer al Señor. De manera que pueden desarrollarse en lo espiritual y en lo físico, en ambas áreas. Creados a imagen y semejanza de Dios, capaz de desarrollarse en términos de conocimiento, de ciencia, conocimiento espiritual, de manera automática. De la misma forma que un ser humano puede desarrollarse en el área de la ciencia, en lo que se conoce como la disciplina de la filosofía. O sea, una gente puede desarrollarse en el área de la medicina, de la psicología, puede desarrollarse en el área de las ciencias exactas, de las matemáticas y otras áreas, porque Dios hizo un depósito, la arquitectura, la ingeniería, el diseño de las ciudades. ¿A quién le cabe en la cabeza? En los tiempos antiguos, esos acueductos que se hicieron en los tiempos antiguos para llevar agua a las ciudades, todo eso es porque recibieron aporte de Dios a través de lo espiritual, a través de su espíritu, y pueden desarrollarse en conocimiento. La mente se desarrolla justamente por eso. Tienen algo de Dios. Entonces, ¿qué le diría a una persona en los tiempos antiguos, ese desarrollo que tiene la ciencia y que ha tenido la ciencia hoy, que usted va a tener en su bolsillo todo el mundo a su disposición a cambio de un pago de una tarifa de internet para su celular y puede tener acceso a todas las informaciones? Entonces todo eso tiene que ver con el diseño de Dios. Dios ha diseñado el hombre con esas habilidades y capacidades. Y lo que falta, porque se va desarrollando la tecnología y luego se va aplicando a la medicina y eso se traduce en vida para la gente, porque la gente puede vivir más cada vez que la ciencia se desarrolla.
Posiblemente la esposa de Jacob, que muere de parto, si hubiera estado en un tiempo la ciencia avanzada, le hacen una cesárea y sobrevive. Hubiera tenido una asistencia médica. De eso se trata. Dios hizo eso en el ser humano, le dio esa capacidad, habilidad, y la gente se va desarrollando. Y cada vez la gente vive más y tiene más posibilidades de vida. Y viene de ahí. O sea, eso lo hizo Dios. Y no necesariamente tienen que ser hijos de Dios aquellas personas que hacen eso. Porque ya el depósito está en ellos. Para diseños extraordinarios y para subir a las nubes. Y aquello de los satélites, que nosotros hablamos de eso, pero no tenemos ni idea de qué tanto dependemos de esos satélites y qué tanto nos vigilan. Que usted puede entrar y poner el nombre de un familiar suyo que vive en Estados Unidos y que vive en una vivienda, una casa, y que le aparezca a usted el patio de esa persona y lo que está haciendo en el patio. Es increíble. El famoso concepto de lo georreferencial. Entonces, eso es Dios obrando en el ser humano. Y es general, no es particular. Aleluya. Entonces, todo eso, el ser humano lo puede hacer de la misma manera que se puede desarrollar espiritualmente. Los hijos de Dios todavía no hemos entendido quiénes somos y cuál es nuestra posición en Cristo. Muchos de nosotros no sabemos lo que podemos desarrollarnos espiritualmente. Y cómo cosas que por causa del pecado han sido limitadas en la restauración de nuestra relación con Dios se activan. Y nosotros podemos conocer cosas. De hecho, una de las cosas que hace Satanás por medio de sus servidores es que le da técnica para que ellos puedan conocer cosas, inclusive el concepto de los viajes astrales, lo hace ser a la gente un poquito, se sienten como más fuerte y más grande porque pueden salir y hay algunos que hasta hacen matrimonio con espíritu, saliendo de su cuerpo y tienen diferentes actividades porque Satanás sabe que el ser humano puede desarrollarse por medio de la alianza del Espíritu de Dios de manera extraordinaria. Y Él entonces está guiando a la gente para que logren cosas de maneras incorrectas, como servidores de Él. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede guiarnos a tener experiencias extraordinarias de acuerdo a la Sagrada Escritura, y Dios va a conversar con nosotros y nos va a llevar a niveles de altura en términos de percepción, de conocimiento y de desarrollo espiritual por encima de lo que hacen los espíritus de maldad, porque Dios es superior. Y Satanás lo único que hace es imitar. E intenta darle poder a la gente y al final no le da poder porque la gente va perdiendo. Cada vez que tiene acercamiento con él se vuelve más adicto, tiene más atadura, tiene consecuencias catastróficas, y la relación con Dios es que mientras más cerca estamos del Señor, más libres somos. Bendito es el nombre del Señor. Y de manera extraordinaria el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener una relación con Él y que podamos desarrollarnos espiritualmente. Cuando el ser humano restaura la comunión con su Creador y Redentor, se potencializa la capacidad del hombre caído de desarrollar la conciencia espiritual. Cuando nosotros entramos en comunión con Dios, no todos los que están en la congregación, ni todos los que estamos en la congregación, desde un principio pudimos tener comunión con Dios. Hablábamos en la predicación anterior acerca de la comunión con Dios, o sea, es una expresión de intención, de acercamiento, de unidad, de vida con Dios. Y entonces cuando usted llega a tener comunión con Dios, usted entra en otra etapa y usted está en capacidad de desarrollarse y potencializar la capacidad que el hombre caído perdió, y puede desarrollar su conciencia espiritual. Y dentro de lo espiritual, eso es como natural, para poderme explicar. Es como decir que dentro de lo espiritual
Usted no tiene que forzarse demasiado. Si usted está en comunión con Dios, usted va a poder entender cosas extraordinarias y poder percibir y también ponerse sensible espiritualmente para comprender, ver cosas más allá de lo que está delante de sus ojos físicos. Es interesante cómo en el antiguo pacto David tenía unos asesores, de la misma manera que los reyes tenían asesores, que tenían, los reyes de alrededor tenían hechiceros, tenían adivinos y tenían brujos, ¿no? Que estaban al servicio de los reyes y le decían cosas certeras por aquello del espíritu de adivinación y porque esos espíritus caídos conservan cierto conocimiento aun cuando se degradaron. Pero David tenía unos hombres, unos consejeros que eran tan certeros que cuando usted lo lee en la escritura usted dice wow. Cuando yo comencé a leer sobre Salomón, sobre el gobierno de David, y pude entender que eso era en la ley, que eso era en la gracia ahora, donde el Espíritu de Dios permanece. Ese concepto de los consejeros que estaban al servicio de David, cuando decían una palabra, hacían un análisis, tenían la certeza, tenían la confianza, el rey, de que eso iba a pasar, porque eran gente que Dios había de alguna manera permitido que se desarrollen en lo espiritual para poder ver esas cosas y saber lo que sigue. Y algunos de ellos que negaron la fe o que dejaron de apoyar a David en un momento determinado y no se hizo, Absalón no hizo lo que debió hacer según el planteamiento de ellos, terminaron hasta quitándose la vida porque sabían que no le esperaba otra cosa. Porque cuando uno no sirve a Dios desde la Escritura en una comunión con Dios y que se vuelven sensibles espiritualmente, que se sepan manejar, para que no terminen generando situaciones con los hijos, con el esposo y con los familiares, porque se ponen muy sensibles, perciben cosas espirituales y cuando no se saben manejar, le cogen miedo. Los esposos le cogen miedo, los hijos le cogen miedo, la gente allegada le coge miedo, porque al volverse sensible en la comunión con Dios, terminan sabiendo muchas cosas que pasan alrededor y si no se saben manejar, ahuyentan la gente. A tal punto que algunos esposos terminan diciéndole, tú estás loca, y se lo repiten tantas veces que terminan en tratamiento psiquiátrico porque no se saben manejar en sus revelaciones, en su comunicación, en su sensibilidad, en aquello que pueden percibir. Y se les recomienda que puedan aprender a manejarse y que sencillamente son códigos de comunicación con Dios y que no es para publicarlo.
porque terminarán dañando a algunas personas, y por eso también se les recomienda a algunos predicadores y gente que dirige que no manipulen a la gente por medio de la revelación, que no dañen a la gente por medio de la revelación, sino que sepan que son códigos que Dios le está dando y que ellos deben saberlo manejar, porque el Espíritu de Dios no viene para dañar, sino que viene para edificar, viene para guiar. Si no nos sabemos manejar, entonces vamos a tener situaciones en las que de alguna manera nosotros pudiéramos sacar provecho personal de eso, y eso entonces caemos en la manipulación. Intimidar, o sea, en nombre de Dios, se puede intimidar a la gente y eso tampoco es saludable. Nosotros estamos llamados para dar la palabra de la gracia, guiar a la gente al trono de la gracia, para que la gente sea perdonado, sea consolado, sea restaurado, sea guiado por el Señor, y no guiar a la gente a nosotros, ni que la gente nos tenga miedo a nosotros por nuestro nivel de percepción o de conocimiento de cosas espirituales. Y cuidar de no dañarnos a nosotros, porque posiblemente el mal uso del conocimiento de Dios y de la revelación puede llevarnos a nosotros a dañarnos. Y es bueno que se sepa que algunas de las religiones, o más bien de los grupos que se han desprendido del cristianismo, que el concepto es secta, aunque es un concepto que se usa para menospreciar, pero en términos del cristianismo, los grupos que interactúan se le llaman secta, han salido de ahí, y algunas de esas personas tuvieron un nivel de percepción y luego guiaron a la gente hacia ellos, y ahí ustedes se van a encontrar con una Mita en Aarón, por ejemplo, que se creyó en un momento que ella tenía tanta revelación que ella era el Espíritu Santo. Y usted se puede encontrar con personas en la iglesia que pudieran llamarse profetas en un momento determinado, o que se autodenominan y tienen un conocimiento de cosas extraordinarias, de palabras de ciencia, de sabiduría, pueden discernir el futuro, el pasado, el presente de la gente, y eso lo ha llevado a un nivel de manipulación en lo que le han sacado provecho económico a esas capacidades y habilidades, y han caído en el mal llamado doctrina de la prosperidad, que justamente ese es el propósito. Y han caído ahí porque han querido sacar provecho personal. Y nosotros tenemos que aprender a que los códigos de comunicación con el Señor necesitamos aprender a manejarlo para nosotros, no dañarnos a nosotros y no dañar a otros, para evitar manipular y guiar a la gente a niveles de religiosidad, porque vamos sacándolo de Cristo para llevarlo a la religión y hacer a la gente dependiente. El apóstol Pablo en el capítulo 2 hace una gran descripción, es un capítulo muy conocido y muy manejado por nosotros, por el concepto de lo espiritual, de lo natural y todo eso. Aquí él está tratando de plantearnos algunos principios y que nosotros tenemos que tomar en cuenta al estudiar las Sagradas Escrituras. Él dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Para el que ha alcanzado madurez, la palabra que estaban recibiendo y que estamos recibiendo, si tú has alcanzado madurez, entonces sabiduría. Porque la palabra de Dios va a producir transformación, va a producir guianza y va a ayudarnos a nosotros para que tengamos una vida mejor en todo el sentido. O sea, porque existe, bíblicamente hablando, lo que se llama la prosperidad integral. Y la prosperidad integral tiene que ver con todos los aspectos del ser humano, lo que es el espíritu, lo que son las emociones y lo que es el cuerpo físico. Y entonces, si tú tienes bendición en términos espirituales, lo tienen las emociones, también lo tiene en el mundo físico. Eso es posible. Entonces, la sabiduría va a guiar a la gente. Y si usted se lee a Salomón, se va a dar cuenta que la sabiduría, la impartición de sabiduría que recibió Salomón, lo llevó a niveles de altura en todo el sentido. Se manifestó de manera sencilla y se hizo popular. Y el mundo entero utiliza a Salomón
en el contexto de la sabiduría. Cuando son consejeros de un rey, de un presidente, le llaman lo salomónico. Cuando hay algo práctico, le llaman, es como Salomón, o le llaman sabiduría. Entonces, si hay alcanzado madurez, la palabra de Dios va a ser como sabiduría. La sabiduría no de este siglo, porque en este siglo se le llama sabiduría a la sagacidad, a la capacidad que tienen la gente para vivir bien y para alcanzar lo que quieren. Pero la sabiduría, desde el punto de vista de la Escritura, se va más allá, a tal punto que la Escritura es capaz de decir que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, hasta ese nivel lo lleva, de que no es sabio aquel que logra muchas cosas en el mundo, porque ¿de qué le sirve al hombre granjear todo el mundo y perder su alma? Eso no es sabiduría. Sabio es aquel que sabe salvar su alma. Ese es el concepto. Sabio es aquel que se sabe administrar tanto su vida espiritual como su vida física. Sabio es aquel que sabe administrar sus recursos humanos, recursos materiales, recursos espirituales, y sabe administrarlo. Ese es el sabio. Entonces la sabiduría de este siglo es diferente, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y entonces le dice, estamos hablando sabiduría de Dios que requiere revelación, porque no está en capacidad de que el mundano la pueda interpretar, ni la pueda conocer, ni entender. Y más abajo él explica por qué. ¿Quién es el mundano? El mundano es el que vive de acuerdo a los parámetros que el pecado le ha establecido. Puede estar dentro de la iglesia o puede estar fuera de la iglesia. Todo aquel que vive de acuerdo a los parámetros que le ha establecido el pecado, que ha establecido el infierno, es un mundano. Esté aquí o esté fuera. Entonces no tiene capacidad para entender esas cosas. Y si lo hubieran entendido, el apóstol Pablo está señalando, hubieran tratado a Cristo de otra manera. Pero no entendieron el mensaje de Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual en el diseño de la presciencia de Dios, porque Dios lo conoce todo, antes de que nosotros existiéramos, ya Él lo diseñó. Y entonces el apóstol Pablo está hablando del predestino. O sea, el concepto de que fue predestinado antes de nosotros, ya Dios tenía todo un engranaje diseñado para que nosotros lo conociéramos. Si usted analiza la Sagrada Escritura, la Escritura está diciendo que antes de que Dios creara al hombre, ya Dios tenía el diseño y la respuesta para el pecado del hombre. Y eso es presciencia de Dios. Claro, no toda la gente está en capacidad de entender ese concepto de que cómo es que Dios antes de que el hombre pecara ya lo sabía y tenía la respuesta. Y por eso que el apóstol Pedro dice que antes de la fundación del mundo, lo que pasa es que nosotros necesitamos conocer a ese Dios que conoce las cosas antes que ocurran y sabía que el hombre iba a pecar y tenía la respuesta para el ser humano caído. Aleluya. Entonces Cristo ya fue seleccionado, destinado como cordero inmolado antes de la creación de nosotros, como respuesta de Dios. Aleluya. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y subraye los que le aman, porque hay un concepto que nosotros hemos traído del antiguo pacto y es el concepto del temor de Dios. Pero en la gracia lo que se establece es el amor de Dios para aquellos que aman a Dios.
Porque Dios desde antes, o sea, desde el antiguo pacto, su diseño fue de amor. Y no sé si alguno de ustedes saben cuánta tabla trajo Moisés del monte. ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Fueron 2 tablas, ¿no? 2, no fueron 2 tablas. Entonces en una tabla estaba el amor al prójimo y en la otra tabla estaba el amor a Dios. ¿Están aquí hoy? ¿Son capaces de entender la escritura? Desde un principio es el amor. Lo que pasa es que el ser humano no lo entendió y entonces en la gracia se establece el amor como mandamiento de la gracia. Porque aún los mandamientos de la ley, que en la gracia funcionan como principios, están fundados en base del amor desde que se establecieron. Y entonces, para aquellos que le aman, ¿y quién ama a Dios? Nosotros decimos que amamos a Dios. Y eso es interesante, porque yo puedo decir que yo amo a Dios. Ahora, ¿qué es amar a Dios según la Escritura? Según la Escritura, amar a Dios es cuando usted le da la prioridad en su vida. ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿Hay algo que sustituye a Dios en tu vida? ¿Hay alguien que ocupa una posición superior a Dios? Entonces ya tú no lo amas. Porque para amarlo, Él tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que ser lo primero. Y por eso Él dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con tu alma inclusive. Él está pidiendo hasta que estemos apasionados por Él. Es complejo. Y que en mi corazón nadie esté primero que no sea Dios. Que en mi mente, la mayoría de mis pensamientos diarios, eso es cuantificable, usted puede medirlo. ¿Cuántos pensamientos usted tiene en el día? Quizá usted no pueda cuantificarlo, pero si usted puede saber cuántas veces piensa en Dios, cuántas veces piensa en el pecado, cuántas veces piensa en usted, en su familia, en dinero y otras cosas. Usted puede darse cuenta. Al final del día usted está en capacidad de decir, wow, yo no he pensado en Dios hoy ni en su gracia. Aleluya. De manera que si usted ama a Dios, entonces la mayoría de sus pensamientos, porque es una prioridad, debería ser Dios. Yo no estoy diciendo que si la concupiscencia logra colarse en la mente suya y traerle un pensamiento, 2 pensamientos o unos cuantos al día, usted no ame a Dios. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la mayoría de sus pensamientos debería ser en Dios, en su palabra, en su reino, y eso es prioridad. Porque la naturaleza concupiscente está viva y algo tiene que colarse. Algún pensamiento contrario. Ahora, la Escritura dice que lo tome cautivo ese pensamiento y que se lo lleve a Cristo. O sea, le está diciendo, tú estás en capacidad de controlar tus propios pensamientos. Por aquello de una impartición que nos ha hecho el Espíritu de Dios en el concepto del fruto del Espíritu, que es la templanza, en la que yo estoy en capacidad, porque el Espíritu de Dios vive en mi espíritu, de establecerle frontera a pensamientos, a conductas y a palabras. Yo estoy en capacidad de hacerlo. Si yo amo a Dios, esas cosas fueron reveladas para aquellos que aman a Dios. Y por eso la comunión requiere amar a Dios. Y la gente que van a tener comunión con Dios son aquellos que aman a Dios. Y que se sepa que no estamos amando a Dios de manera fortuita. La Escritura establece que Él nos amó primero. Ahora usted puede saber qué tanto usted ama a Dios, porque es una prioridad. Y si usted lo establece como prioridad, entonces usted se dará cuenta qué tanto usted lo ama cuando todo lo demás vaya por debajo de Dios. Si usted es capaz de buscar dinero como sea, de buscar placer sexual como sea, de buscar intereses personales como sea, usted sabe que ya a usted se le fue la mano y entonces Dios ya no es su prioridad. Porque si Dios es su prioridad, entonces siempre va a reinar su palabra, la obediencia, los principios del reino, lo que Él ha establecido. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces esas cosas fueron reveladas para aquellos que aman a Dios, y el que ama a Dios podrá tener comunión con Él.
Y la razón por la que mucha gente no puede tener comunión con Dios es porque no ama a Dios. Dios está en la lista, pero no está en la lista de número 1, porque hay cosas que están todavía por encima de Él. Aleluya. Aleluya. Y por eso esa gente que se llama sabio, que se llama inteligente, no pudieron conocer a Dios y terminaron crucificándolo porque no entendieron esa sabiduría. Y si la hubieran entendido, no lo niegan. Judas estuvo ahí en el grupo y recibió todas las enseñanzas. Pero Judas no estaba del todo confiado, del todo no estaba seguro, del todo no aceptaba lo que el maestro enseñaba. Él bloqueaba eso, y eso es posible. Un ser humano puede estar en un buen ambiente espiritual, puede ser bien educado, puede ser formado y hasta graduarse, si se quiere, de una escuela de estudio bíblico, pero bloquear todo lo que tiene que ver con la obediencia, a tal punto que un día él le secretea a los discípulos y le dice: ¿ustedes creen que eso está bien? Que él acepte que desperdicien ese perfume. O sea, él le secretea a los discípulos y le dice: el maestro no anda tan bien como él dice. Mira cómo está permitiendo eso. Dice: no, un hombre que viene a traer una palabra y que viene a entregarse como él ha dicho, no acepta ese desperdicio, sino que lo vende, recibe los recursos y se lo da a los pobres, que él quiere darle a los pobres. Y entonces el escritor hace un énfasis y le pone una palabra. Dice: lo que pasa es que él era un tiguerón y él quería que haya suficiente para él cogerlo de él y que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Judas nunca se desbloqueó. Desbloquéate hoy. Desbloquéate para que lo de Dios pueda entrar y trabajar en ti y tú puedas entender la sabiduría de Dios. Judas siempre bloqueó el momento preciso cuando la palabra le iba a llegar. Y así hablaba del Señor él. No se le salva a nadie. Usted oye en las iglesias la gente hablando de los escritores sagrados, como del apóstol Pablo, y le dicen de todo. Y tú dices: oh, ¿y cómo un agente cristiano, cómo un hijo de Dios puede hablar así del apóstol Pablo? Eso nada más los judíos que dicen eso de Pablo porque Pablo le dio duro a los judíos. O sea, menosprecian al escritor sagrado. No entienden la sabiduría que viene de Dios. No la pueden percibir porque fue diseñada para aquellos que aman a Dios. Y por eso Judas no se desbloqueó. Todo lo que podía llevarlo a él a ponerlo sensible espiritual y lo podía llevar a la obediencia y a la comunión con Dios, él lo tumbaba. Y fue capaz hasta hablar del maestro con los discípulos. ¿Alguien está aquí hoy? Bendito es el nombre del Señor. Que Dios ha preparado a los que le aman, pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu. Y Pablo está hablando de ese concepto que nosotros tenemos de las Sagradas Escrituras, el nuevo pacto, el amor de Dios como mandamiento de la gracia. Él está hablando de esa revelación que ya se había comenzado a dar en el nuevo pacto y que fueron cosas extraordinarias del cielo que se requerían que sean reveladas por el Señor, porque el hombre caído se había alejado de Dios y haberse alejado de Dios ya no conoce a Dios y necesita que las cosas de Dios sean traídas. Y entonces de eso se encarga el Espíritu de Dios, de revelar que cosas humanas dice que no pasa. Por el pensamiento de una persona natural no le pasan esas cosas. No tiene ni idea lo extraordinario que es Dios, lo majestuoso que es, lo grande que es su gracia. Su revelación extraordinaria no le pasa, no ha llegado a la mente humana. Y llega a la mente de nosotros porque nos adentramos en la Escritura y el Espíritu de Dios, que es su propio intérprete, nos lleva a nosotros para poder comprender. Y Él dice que eso no es para todos,
sino aquellos que han alcanzado madurez. Porque hay algunos que no han alcanzado madurez, que están ahí sentados, que tampoco lo van a entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adentrarnos en la comunión con Dios, en el conocimiento de la palabra, para ser creyentes con capacidad de discernir lo que Dios está estableciendo. Y ese es el concepto de madurez aquí. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios. Entonces él aquí, y esto también son códigos que él está dando aquí, el apóstol Pablo. Y él dice, usted se sienta tranquilo, lo analiza, para que usted pueda comprender el nivel y pueda descifrar esos códigos. Él dice, nadie conoce al hombre, sino el espíritu que está en el hombre. Ojo. Segundo, nadie conoce lo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y entonces dice que el Espíritu de Dios nos ha dado Dios. ¿Qué está diciendo? Que si el Espíritu tuyo, que es el Espíritu humano, que tiene que ver con el soplo que Dios nos dio, y el Espíritu de Dios se unen, usted puede conocer todo lo del hombre y lo revelado de Dios. No va a poder conocer todo lo de Dios porque hay cosas de Dios que no han sido reveladas y que no van a ser reveladas. Tú puedes conocer todo lo revelado de Dios y todo lo de usted junto. Eso es una bomba. Por eso es que la gente se pone sensible cuando está en comunión con Dios, porque el Espíritu de Dios viene a vivir a nuestro espíritu. Y no hay cosa que no nos advierta o que no nos permita conocer por la fuente que sea. Porque Él utiliza diferentes fuentes. Él lo hace. Puede utilizar hasta el descuido de la gente para que nosotros nos enteremos de cosas. Y le decía en esta predicación que yo viví momentos tan interesantes que los celulares de la gente me llamaban para que yo escuche sus conversaciones. Eso lo hace el Espíritu de Dios, pero no es una revelación directa. Sencillamente el Espíritu de Dios lo va a hacer. Un celular llamándome para que yo escuche. O sea, eso es para un humano, eso no se entiende. O cosas que el Espíritu de Dios, por medio de código, nos está revelando. Entonces entienda lo que el apóstol Pablo nos está llevando. Si usted es capaz de entrar en comunión con Dios, usted va a poder no solamente comprender la Escritura, sino que va a vivir experiencias extraordinarias con Dios. Y va a poder conocer la voluntad circunstancial que el Espíritu de Dios nos va a guiar para que nosotros conozcamos aquello que nos está pasando y que no está directamente relacionado con la revelación escrita, pero son cosas momentáneas. El Espíritu de Dios nos guiará para conseguir ese texto bíblico que aplica, o para guiarnos con una palabra de sabiduría para que nosotros encontremos la salida en esas encrucijadas de la vida. Bendito es el nombre del Señor. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido. Nos está hablando de códigos interesantes, de que el depósito que nosotros tenemos no es el espíritu que opera en el mundo, en los hijos de desobediencia, no. Es el Espíritu de Dios. Y el propósito es que nosotros conozcamos las cosas de Dios. Santo es el Señor. Entonces, un día como hoy nos da la oportunidad, así con el clima y todo, de que nosotros reflexionemos. ¿Por qué no hemos avanzado más en términos espirituales? ¿Qué cosa nos está impidiendo que el Espíritu de Dios pueda tener íntima comunión conmigo por medio de mi espíritu para experimentar cosas extraordinarias de Dios? ¿Qué lo está impidiendo? Y eso es fácil de conseguir. Yo no puedo conseguirlo en usted, pero yo puedo conseguirlo en mí. Porque el mismo Espíritu de una vez me dice, mira lo que es.
Quita eso, salte esa barrera, papá. No te distraiga tanto, enderézate, corrige por aquí, aprende a descansar en Dios, comienza a vivir la Escritura, abraza la fe con limpia conciencia. Me va a guiar de una vez y va a comenzar a revolucionar mi vida. Y entonces yo comenzaré a comprender cosas extraordinarias. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Qué te tiene paralizado? ¿Tú lo sabes? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Por qué no puede entrar libremente al trono de la gracia? ¿Por qué no puede llevar esos pensamientos cautivos a Cristo? ¿Por qué no la pasamos dando vuelta y vuelta en la orilla? No. Es una decisión personal y ese es el desafío, de que personalmente nosotros lleguemos a conocer a Dios, tengamos comunión con Él y que el Espíritu de Dios, que ha sido diseñado para dirigir nuestro espíritu, comience a hacerlo. Pero yo necesito rendirme, aceptar el señorío de Cristo y rendir mi voluntad. Aleluya. Aleluya. Nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ese era el que teníamos antes, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepáis lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, usted tiene que tener esa capacidad de usted poder acomodar qué es espiritual y qué es natural. Si usted tiene esa capacidad, entonces usted es un hombre espiritual, usted es una mujer espiritual. Si usted no puede establecer diferencia entre lo natural y lo espiritual, y todo para usted es espiritual, o todo para usted natural, entonces usted no es espiritual. Porque el Espíritu de Dios le imparte esa capacidad para que usted pueda establecer la diferencia. Cuando una cosa es natural y hay que manejarla, leyes físicas, normativas físicas, y cuando son espirituales, que no hay elemento físico que pueda intervenir, excepto usted, para adentrarse en Dios y que Él pueda hacerlo. Aleluya. Aleluya. Si usted puede manejar los códigos de comunicación con Dios que Él ha establecido con usted, o que quiere establecer o está estableciendo, también podrá entender estos códigos que Pablo está revelando aquí, que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es la razón por la que algunas personas que pertenecen a un grupo, a una directiva, a una iglesia, siempre están bloqueando cosas. Porque todo lo ven como natural. No entienden que hay cosas que son espirituales. Y el natural siempre vive bloqueando lo espiritual, porque no le cabe en la cabeza, no le entra, no lo entiende, no lo comprende, porque se ha de discernir espiritualmente y no está al nivel de la madurez que se requiere para tomar una decisión o para aceptar o para desbloquear aquello que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y por eso hay mucha gente que dice: yo no estoy de acuerdo. Nunca están conformes, nunca se unen a nada. En la directiva bloquean las cosas que se está tratando de hacer. Son naturales, no lo comprenden. No comprenden las cosas de Dios. No disciernen los tiempos. No comprenden lo que Dios quiere hacer y entonces lo bloquean. Y eso es justamente porque no tienen conocimiento de Dios y el Espíritu de Dios no lo guía. Para él son locura, no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se requiere un nivel. Y ya cerrando, porque estoy sobre el tiempo hoy. Se requiere un nivel de conocimiento, de discernimiento, para nosotros poder adentrarnos en la voluntad de Dios, percibir lo que Dios quiere hacer o dejarnos guiar. Y esa es una de las razones por lo que la gente no se deja pastorear. Hay la primera razón es esa, que no conocen lo espiritual y no entienden que hay una palabra de ciencia, de sabiduría y de guianza que le van a dar en momento determinado, pero no lo entienden. No, eso no es necesario,
Porque no comprenden lo espiritual. No comprenden el engranaje de Dios. El propósito, que es la bendición de dejarse pastorear, es para crecer uno mismo. Es para beneficio personal. Es para evitar cometer errores que se pueden proyectar antes de entrar en un negocio determinado. Entonces, porque espiritualmente no entienden la dimensión espiritual. El Espíritu de Dios quiere redireccionar nuestra vida a la obediencia por medio de las Sagradas Escrituras. Quiere redireccionar nuestra vida a la obediencia a través de la Escritura. No a la obediencia de capricho, de adivinación, de sueños, revelaciones, sino redireccionar nuestra vida a la obediencia a lo que establece la Escritura. Porque toda revelación o sueño, para poder ser aceptado como un código de Dios, tiene que estar sujeto a la revelación que ya se escribió. Si no está sujeta, que pase. Quiere conectarnos con el Señor. Quiere que tengamos comunión con Dios. Una comunión extraordinaria con Dios. Donde nosotros estamos en capacidad no solamente de confesar nuestros pecados, sino de descubrir nuestras debilidades y cómo resolver esas situaciones de ataduras espirituales que nosotros tenemos. La respuesta está ahí. Aleluya. El Espíritu de Dios quiere conectarnos con el Señor. Quiere adentrarnos en la comunión con el Salvador y revelarnos la voluntad de Dios de manera circunstancial. El Espíritu de Dios quiere revelarnos cosas extraordinarias por medio de códigos para que nosotros aprendamos a tener una relación con Él, íntima con Él, y nosotros podamos responder en oración a esas cosas extraordinarias a las que Dios nos está llamando. Si desarrollo código de comunicación con el Señor, es posible que esos códigos no sean solamente para revelarme cosas de la gente, sino para revelarme mi propia vida y el origen de mis ataduras. Porque hay gente que cree que solamente me va a revelar lo del otro. No, va a comenzar primero revelándome lo mío, el origen de mis ataduras. ¿Cuáles son esas ataduras? ¿Cuáles son mis distracciones? ¿Dónde estoy cayendo? ¿Qué cosa estoy descuidando y hacia dónde me va a llevar? No es solo lo de las otras gente. Primero tiene que comenzar conmigo para que yo pueda enderezarme, vivir para Dios y agradarle a Él. Las otras cosas son como ñapa. Así que lo principal no es que usted se enfoque en la debilidad de los otros, sino que usted se mire en el espejo, no solamente para saber que todavía estás ahí, sino para que usted pueda proyectarse y saber realmente quién es usted y cómo usted está andando. Dios lo bendiga. Nos vemos pronto. Gracias. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Tú has sido nuestra esperanza. Tu Espíritu quiere guiarnos a tu voluntad, a obedecer la Escritura y a conocerte. Queremos tener comunión contigo, Señor. Comunión íntima. Porque la comunión íntima del Señor es con sus hijos, es con los santos. Queremos tener comunión íntima contigo. Y que tú, Señor, enderece lo torcido en nosotros. Y que nosotros podamos entender de qué manera está trabajando en nosotros para llevarnos a la madurez espiritual y la obediencia a la palabra. Gracias, Señor, porque establece tu señorío en nosotros. Porque endereza lo torcido, porque nos libera totalmente y nos da las herramientas para nosotros deshacer esas ataduras que tienen que ver con nuestra voluntad y que tienen que ver con nuestra dirección y autoridad. Señor, gracias por tu Espíritu, gracias por la templanza, gracias por tu conocimiento, por tu revelación. Gracias, Señor.